Muy buenas noches, esto es Lectura Ligera y hoy hablaremos de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es una obra escrita por Lewis Carroll que fue publicada en Inglaterra en el año 1865. La verdad es que de antemano debo decir que esta historia roza lo absurdo y lo incoherente, pero de una forma tan encantadora que pese a que no maneja un hilo argumental bien definido, de todas formas uno disfruta los sucesos que ocurren en este libro. Y bien, esta es una historia de pura fantasía donde nos presentan a Alicia, que es una pequeña de 13 años aproximadamente, que se encuentra con su hermana, quien le está enseñando sobre geografía. Y lo que ocurre es que a Alicia no le llama para nada la atención el libro de su hermana porque no tiene dibujos y lo considera muy cuadrado en cuanto a su contenido. Pero de repente, Alicia se encuentra con un pequeño conejo blanco de ojos rojos y con llamativos rasgos, ya que va muy apurado, está viendo un reloj y tiene unos papeles en las patas. Y a Alicia esto le llama tanto la atención que al final fue a buscarlo nomás. Y lo que pasa es que Alicia termina ingresando en una madriguera que se transforma en una caída libre hacia un extrañísimo abismo que aparentemente no tiene fin. Y es tan profundo este abismo que Alicia comienza a divagar mientras cae, empieza a cambiar de tema, empieza a hablar, la verdad, cosas extrañas de las que ni ella conoce, como por ejemplo comienza a hablar sobre latitud y longitud y ella misma reconoce que no sabe lo que significan y que incluso estima que está dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. Pero finalmente cae en tierra firme y Alicia comienza a experimentar una serie de sucesos bastante extraños. Para variar, se toma una botella que dice bébeme y comienza a crecer sin control, lo que no le permite salir por una puerta que había. Luego se logra encoger, pero al ser tan pequeña no puede alcanzar la llave para salir y comienza a llorar. Y ya a este punto de la obra nos podemos dar cuenta de que Alicia resalta, o que en ella resalta más bien, una mentalidad bien racional, pero está en un mundo que no tiene sentido, lo que provoca mucha confusión y mucha frustración en ella. Pero luego que Alicia logra salir, se encuentra con varios animales con los que empieza a interactuar, ya que son animales parlantes los que viven en ese mundo. Y existen conversaciones muy graciosas, como cuando conoce un ratón y la ingenua de Alicia le comenta que tiene una gata que es experta cazando ratones, lo que obviamente pone muy nervioso al ratón. También tiene una carrera contra varios animales, lo que no tiene ningún sentido porque la carrera empieza cada uno a ir a donde quieren y de repente la carrera termina y todos ganan. Lo cual, bueno, Alicia igual lo disfrutó, pero cuando yo lo leí me imaginaba como el relato de una carrera y al final terminan siendo menos de una estrofa y todos ganan. Y bueno, los sucesos anteriores hacen que Alicia de a poco se despreocupe del hecho de estar en un mundo totalmente desconocido para ella y se va entregando a lo que le ofrece este mundo de locos. De a poco intenta congeniar con sus habitantes, con los que la verdad tiene muchos roces, porque cuando intenta pensar de forma racional con seres que son absurdos, de a poco se va dando cuenta que no es la forma y empieza a ceder en esa dinámica absurda que maneja ese mundo y empieza a aprender que al final a los locos hay que tratarlos con cariño nomás, como ocurre cuando Alicia llega con la liebre de marzo y con el sombrerero, que es una de mis partes favoritas del libro, ya que como el reloj del sombrerero siempre marca las 6, eso quiere decir que siempre es la hora del té y Alicia los quiere acompañar. Pero esta instancia se transforma al final en un interminable blanco de críticas, porque estos personajes son tan descorteses con Alicia que siempre la critican, le critican sus modales, sus conocimientos, la vuelven locas con acertijos que ni ellos conocían su respuesta y al final tenían una forma tan extraña de tomar el té porque iban cambiando posiciones y siempre terminaban perjudicando a Alicia de manera que termina muy malhumorada y al final decide dejarlos. ¿Qué es lo que pasó?
es que Alicia era demasiado cuerda como para compartir con los, en mi opinión, los seres más locos del País de las Maravillas. Al final terminó casi furiosa y él se termina marchando. Y tenemos que Alicia luego llega a los aposentos de los Reyes de Corazones. Lo que es curioso porque se encuentra con unos naipes que están pintando de rojo unas rosas blancas. ¿Por qué esto? Porque la reina les ordenó plantar rosas rojas y se equivocaron y para arreglarlo las terminaron pintando de rojo. ¿Por qué? Porque si no la reina de corazones iba a ordenar que los decapitaran. Y luego se da el encuentro con la reina de corazones que invita a Alicia a jugar una partida de croquet. Pero un croquet muy extraño, ya que utilizan en vez de mazos flamencos y en vez de bolas usan erizos y siempre le hacen trampa a Alicia, por lo que Alicia la verdad está un poco desesperada y también desinteresada del juego porque sabe que no va a poder ganar. Y en auxilio de Alicia llega otro personaje bastante curioso, que sería el gato de Cheshire, que es muy misterioso porque siempre está sonriendo y parece tener un desapego por las extrañas normas que rigen el mundo del País de las Maravillas, porque puede aparecer y desaparecer cuando se le antoje. Y también es un personaje que aparentemente se ve cuerdo, o más que cuerdo, puede hilar conversaciones que son más interesantes con Alicia, que incluso rozan la filosofía. Y también se puede considerar el gato como una especie de aliado que para Alicia muy sabio, que no sigue ni Dios, ni amo, ni ley tampoco, como cuando ocurre que se encuentra con el Rey de Corazones y el gato es el único personaje que se niega a besarle la mano, y lo anterior provoca que sea condenado a ser decapitado el gato. Pero ocurre una también de las escenas más curiosas del libro, que el gato lo que hace es desaparecer, pero deja su cabeza en el aire, con su sonrisa permanente. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que confunde mucho al verdugo, porque el verdugo dice, ¿cómo le voy a cortar la cabeza si no se puede decapitar a alguien cuya cabeza no está unida a su cuerpo? No se puede decapitar una cabeza. Y esto crea un dilema en los personajes y hace que se genere un juicio jurídico. Y Alicia debe testificar en este juicio. Pero hasta aquí voy a dejar la sinopsis o la historia de la obra, y ahora voy a continuar con un análisis o una reflexión, porque la verdad, claro, esto ocurre como por el final del libro, pero si quieren conocer el desenlace, bueno, van a tener que leerlo ustedes. Así que aprovecho el tiro de recordarles que tienen que suscribirse, dar like, dar campana y seguirme en Instagram, que es lectura_ligera_ch. Y bien, la verdad es que Alicia en el País de las Maravillas es una lectura que disfruté mucho, pero solamente cuando resigné mis expectativas, porque en un momento yo esperaba una historia lineal con su argumento y me desesperaba un poco esa idea de que el libro son puros sucesos en que terminan de una forma inconclusa y que no tienen una satisfactoria conexión entre sí. Pero cuando me resigné a leer solamente, el libro me sorprendió. La verdad que uno se da cuenta que es para niños, pero al mismo tiempo es apto para todo público, porque tiene muchas metáforas, la verdad. Y ocurre lo mismo que con Alicia, que entre más se soltaba, entre más disfrutaba el País de las Maravillas, eran mejores sus relaciones, o las relaciones más bien, que generaba con los personajes de la historia, porque entre más racionalizaba, más terminaba discutiendo con sus habitantes. Porque claro, no se podía aplicar la lógica con los habitantes del País de las Maravillas. Por eso, si uno intenta aplicar ese criterio, termina frustrándose igual que Alicia. También destacar que es una obra muy graciosa, los diálogos son absurdos, son muchas historias, me reí más de una vez, la verdad. Los personajes siempre se dejan en ridículo entre ellos, son muy descorteses, pero lo hacen con tanta carisma que la verdad uno no le molesta para nada. Uno termina riéndose nomás. También podemos decir que Alicia en el País de las Maravillas es un reflejo de la sociedad inglesa de aquella época,
porque se hace mucha énfasis, por ejemplo, a lo que es la hora del té. También se hace alusión al tema de la puntualidad, como vemos que el conejo siempre anda atrasado consultando su reloj. Así que la verdad, yo creo que por eso la sociedad inglesa le gustó tanto, más que la sociedad del resto del mundo. Y para terminar, yo creo que El País de las Maravillas es una creación de Alicia, porque estaba tan aburrida con el libro que le mostraba a su hermana en un comienzo, que al final Alicia creó la distracción del conejo blanco y se adentró en un mundo de su propia imaginación. Aunque también me da la impresión de que simboliza un viaje similar al que se da cuando uno experimenta lo que es la madurez, porque tenemos una Alicia que se enfrenta en un mundo totalmente desconocido, que le causa frustraciones, que tiene que solucionar las cosas sola, como cuando no podía controlar su tamaño. Y claro, pues es similar a lo que pasa cuando uno está creciendo y llegan etapas en las que ya nuestros padres no nos pueden acompañar, como cuando uno es niño. Y bien, para finalizar, recomiendo totalmente esta obra, pero tienen que abrirse a lo que les ofrece. Si no les gusta la fantasía, no les va a llamar mucho la atención. Pero la verdad es que esta historia tiene muchos símbolos, los diálogos son muy interesantes, hay algunas líneas que prácticamente son para enmarcar, como algunas del sombrerero, del gato de Cheshire, etc. Y uno se da cuenta de que por algo los personajes de esta historia trascienden hasta el día de hoy. Así que bueno, esa sería la reseña. Recuerden suscribirse, dar like, campana, seguirme en Instagram, todas esas parafernalias. Y les digo al tiro que voy a analizar la secuela, Alicia tras el espejo. Y claro, la verdad nunca la he leído, Alicia tras el espejo, así que creo que no es tan popular como Alicia en el País de las Maravillas, pero eso sería lo que se viene. Así que nos vemos el próximo viernes para hablar de la secuela de esta historia. Chao.